El alto al fuego se ha extendido mientras Estados Unidos prepara silenciosamente una trampa para Irán. ¿Y cómo se relacionan la desaparición y las muertes inexplicables de 11 científicos nucleares y aeroespaciales estadounidenses con la guerra en Irán? Quédate conmigo aquí en Straight Up. Entonces, el presidente Trump ayer extendió el alto al fuego indefinidamente, sin fecha de expiración, hasta que el liderazgo de Irán pueda presentar lo que él llamó una propuesta unificada a Estados Unidos. Trump describió profundas divisiones internas dentro del gobierno iraní que han impedido que Teherán formule una posición de negociación coherente. También citó una solicitud directa del liderazgo de Pakistán, quienes instaron a Washington a retrasar cualquier acción militar hasta que Irán pueda consolidar su postura. Trump agregó que las fuerzas estadounidenses mantendrán el asedio, permanecerán completamente desplegadas y estarán preparadas en todos los aspectos, pero no abrirán fuego hasta que Irán presente su propuesta y las discusiones concluyan de una forma u otra. La reacción inicial de Teherán ante esto fue, un poco extraña. Incluso los medios la describieron como desdeñosa. Un asesor del funcionario iraní, Mohammad Khalibaf, dijo que la extensión del alto el fuego no tiene sentido, afirmando que es simplemente un intento de Washington de ganar tiempo para un ataque sorpresa. En sus palabras, Irán tiene la iniciativa ahora. Los medios siguen difundiendo información porque, tienen que hacerlo. No les importa decirte la verdad. Necesitan mantenerte enganchado de una u otra forma. Así que hasta este momento, la situación es fluida, incierta y potencialmente volátil. El alto al fuego se ha extendido, pero las negociaciones están estancadas porque Irán está dividido. Y Estados Unidos mantiene su posición esperando que Teherán unifique su mensaje. Esta es una historia que ahora encabeza la agenda global y va a influir en todo lo que vamos a discutir aquí. Hablé de esto cuando comenzó el alto al fuego hace 2 semanas. Entonces, ¿esto es bueno o malo? ¿Esto es una victoria o un retroceso? ¿Una señal de debilidad o una pausa estratégica? Solo el tiempo lo dirá. Y después agregué que, al final, sabremos hacia dónde van las cosas. Así que ahora ya estamos más adelante y vemos que hay novedades. Y volvemos a otra pregunta. ¿Hemos aprendido algo de los intentos de negociar con estos villanos engañosos o seguimos engañándonos a nosotros mismos creyendo que querrán una resolución pacífica? ¿Estamos buscando una resolución real? La decisión de Trump, por un lado, no lo obliga a reanudar la lucha, pero por otro lado, ejerce presión sobre Irán y al mismo tiempo deja claramente la responsabilidad del lado de Irán. Irán actualmente enfrenta 3 opciones principales: aceptar las demandas de negociación establecidas por el presidente o regresar a las conversaciones con disposición a hacer concesiones. Desafiar a los Estados Unidos ya sea mediante un ataque preventivo o intentando romper el bloqueo naval en el estrecho, un acto que terminará llevando a la guerra. O por último, colapsar económica y socialmente, un proceso que tomaría algún tiempo. El punto es este: Estados Unidos está aplicando contra Irán la misma lógica que Irán ha usado durante años, usando una larga y desgastante guerra de desgaste respaldada por presión económica. Eso es exactamente lo que a Israel se le impidió hacer en Gaza por consideraciones humanitarias y de protección a la población civil. ¿Estados Unidos ahora está aplicando eso directamente contra Irán? ¿Esto resolverá finalmente la situación? Solo el tiempo lo dirá. Es un proceso a largo plazo que también conlleva costos para la economía global. Pero por ahora, esta es la estrategia estadounidense, un intento de revertir la propia doctrina de Irán y usarla en su contra. Esta medida no es solo una extensión del alto al fuego, es un replanteamiento estratégico de toda la confrontación. Al extender el alto al fuego indefinidamente, Trump evita ser arrastrado a una guerra inmediata que no controla ni política ni diplomáticamente. El asedio, las sanciones y la postura militar se mantienen. Irán siente la presión sin que Estados Unidos dispare un solo tiro. Washington ahora puede decir: estamos esperando. Ustedes son, Irán, los que no logran poner su casa en orden. La pelota está, por lo tanto, en la cancha de Irán, básicamente diciendo: ustedes inventaron este juego, ahora juéguenlo desde el otro lado. Este es un movimiento clásico de judo estratégico, usando la debilidad interna del oponente como la palanca principal. Sin embargo, la jugada estadounidense no existe en el vacío. En el momento en que pasamos de una confrontación inmediata a una larga guerra de desgaste económico, todos los demás actores regionales y globales se recalibran, especialmente aquellos que han estado maniobrando silenciosamente en segundo plano.
La semana pasada hablé sobre la repentina participación de Pakistán en las negociaciones y dije que no era casualidad. Pakistán es uno de los aliados más cercanos de China. Es un canal perfecto para que Pekín opere silenciosamente bajo el radar sin entrar en el centro de atención. Durante la última década, China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en Medio Oriente en concreto, acero, cables de fibra óptica y tecnología avanzada. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, todos ellos se han convertido en parte de la arquitectura económica de China. Solo Arabia Saudita suministra aproximadamente el 20% del petróleo y gas de China. Irán, Irak y Qatar completan el resto. Y no se limita a la energía. Como escribió esta semana una experta israelí en Medio Oriente, Edith Barat, China está invirtiendo fuertemente en infraestructura digital, ciudades inteligentes, inteligencia artificial y sistemas en la nube. No solo para ganar dinero, sino para dejar una huella tecnológica a largo plazo y convertirse en el modelo que los estados de la región tomen como referencia. Y la estrategia de Pekín, dice ella, es brillante en su simplicidad. Mantiene buenas relaciones con todos: Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e incluso Israel. Se presenta como un mediador neutral, evita confrontaciones directas. Y cuando necesita actuar discretamente, utiliza socios como Pakistán para hacer el trabajo pesado. Al mismo tiempo, China aprovechó la reducción de la presencia estadounidense en la región para profundizar su influencia, pero sin intentar reemplazar militarmente a Estados Unidos. Pekín quiere estabilidad, energía ininterrumpida y una presencia global más amplia. De eso se trata todo. Así es como China construye su imperio. Y eso, agrega Edith Barr, nos lleva a la pregunta que Israel tiene que enfrentar. ¿Dónde encajamos en este nuevo mapa? Damos la bienvenida a la inversión china en nuestra infraestructura, en puertos, ferrocarriles, tecnología, o nos detenemos y preguntamos qué tipo de dependencia estamos creando respecto de una superpotencia oriental en ascenso. Porque a medida que Oriente Medio cambia y China expande silenciosamente su alcance, Israel tendrá que decidir no solo quiénes son sus aliados, sino a quién permite entrar en sus cimientos. Así que, en cierto sentido, todo esto es parte de la guerra mundial del siglo XXI. Se está librando en términos actuales y no como recordamos las guerras mundiales del siglo XX. Y de hecho ya se ha estado librando desde hace algún tiempo. Hay una diferencia importante entre la situación que Israel tiene en la guerra con Irán y la situación con los enemigos a lo largo de nuestras fronteras inmediatas en Gaza y Líbano. Con Irán, el objetivo de Israel era desmantelar capacidades que representaban una amenaza existencial para nosotros. Irán perseguía ambiciones regionales e incluso globales, incluyendo la cooperación estratégica con China y Rusia. Esas ambiciones y esas alianzas son las que también amenazaban los intereses de Estados Unidos, por lo que Estados Unidos tenía sus propias razones para actuar. En cierto sentido, la necesidad estadounidense se parecía a la necesidad israelí de enfrentar la amenaza en nuestras fronteras frente a Hamás y Hezbollah. Las fronteras de una superpotencia global como Estados Unidos son precisamente eso, globales. Irán era para Estados Unidos lo que Hamás y Hezbollah son para Israel, una fuerza proxy en manos de un adversario. Más allá del peligro militar en que se convirtió Irán, su cooperación con China creó el riesgo de un dominio económico sobre la economía global del futuro. Y aquí es donde Estados Unidos ha estado librando una lucha moderna a escala mundial, asegurando la superioridad militar y económica sin verse arrastrado a una guerra física directa con potencias globales, especialmente China. En este contexto, los intereses de Israel se alinean con los de su aliado. En este momento, Estados Unidos está tratando de poner fin a la situación actual, logrando sus objetivos que garanticen su ventaja económica a largo plazo en los escenarios clave del futuro. Y esos son el desarrollo de la inteligencia artificial y el control sobre las reservas de energía y minerales necesarias para el liderazgo tecnológico e industrial en el área de la inteligencia artificial. Y más importante aún, no solo evitar que eso caiga en manos de China, sino asegurarse de que China dependa de la buena voluntad de Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos asegure esos objetivos, su guerra, en sentido estratégico, habrá concluido. E Israel en realidad tiene un papel en esto, y es ayudar a Estados Unidos a llegar a ese punto, evitando fricciones innecesarias que puedan darle a Irán excusas o la capacidad de retirarse de concesiones o de la presión que se le está aplicando. Después de que se logren esos objetivos estadounidenses, entonces Israel podrá volver a completar el desmantelamiento de las organizaciones terroristas que operan bajo la dirección iraní y que se encuentran a lo largo de nuestras fronteras.
Así que no piensen ni por un momento que China no está de brazos cruzados. Durante años invirtió fuertemente en las economías occidentales y mundiales para tener influencia. Pero las superpotencias nucleares no pueden enfrentarse directamente. Cuando entiendes eso, y que esa es la esencia de la guerra global que se está librando, entonces entiendes por qué China ha invertido tanto en la guerra cognitiva o de propaganda que está librando, usando plataformas de redes sociales para manipular a la gente en Occidente y especialmente en Estados Unidos para que se opongan a la guerra y a la participación de los aliados europeos con Estados Unidos y tratar de contener a Israel. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver la posible conexión con otras historias. Por ejemplo, la historia que se está desarrollando en Estados Unidos en este momento, que apenas ahora está recibiendo la atención que merece y que se conecta de una manera muy real con la guerra silenciosa que Israel ha estado librando durante décadas. En Washington, el FBI, el Departamento de Energía y la Casa Blanca están llevando a cabo lo que llaman una revisión integral sobre una serie de muertes misteriosas y una desaparición que involucra al menos a 11 científicos estadounidenses. Estos no son casos aleatorios. Estos son investigadores con autorizaciones de seguridad de alto nivel, personas que trabajan en energía nuclear, aeroespacial, tecnología de misiles y sistemas de defensa avanzados. Algunos estaban conectados con el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, otros con Los Álamos, el lugar de nacimiento de la bomba atómica. Es un patrón inquietante. Los legisladores en Estados Unidos han alertado de que estos incidentes podrían estar vinculados a adversarios extranjeros. Los investigadores federales han señalado a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como posibles países responsables con una larga historia de atacar la capacidad científica estadounidense. Exfuncionarios del FBI han dicho abiertamente que los servicios de inteligencia extranjeros en el pasado han secuestrado, chantajeado, torturado e incluso asesinado a científicos para extraer secretos. Y los detalles en estos casos, científicos desapareciendo sin sus teléfonos, lentes o pertenencias personales, coinciden con las tácticas conocidas de los servicios de inteligencia. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? En Israel, los servicios de seguridad han frustrado recientemente varios complots de asesinato de alto perfil dirigidos a científicos nucleares, altos políticos y diplomáticos israelíes. Según el Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, hubo un aumento del 400% en los intentos de espionaje y reclutamiento terrorista dirigidos por Irán en Israel. Israel ha estado librando una versión de esta guerra durante más de 20 años en lo más profundo de Irán. Mientras el mundo se enfocaba en negociaciones y titulares, Israel llevaba a cabo una campaña silenciosa e implacable para frenar, interrumpir y exponer las ambiciones nucleares de Irán. Una campaña que abarcó desde operaciones cibernéticas hasta sabotaje y la eliminación de figuras clave en el programa nuclear de Irán, individuos que la inteligencia occidental describió como insustituibles. Y luego vino una de las operaciones más audaces en la historia moderna de la inteligencia. En enero de 2018, agentes del Mossad se infiltraron en un almacén secreto en Teherán. 20 operativos, 7 horas dentro del edificio, revisando media tonelada de documentos nucleares clasificados que sacaron del corazón de la capital de Irán. 50.000 páginas, 163 discos compactos. Todo el archivo del proyecto Ahmad, que era el programa secreto de armas nucleares de Irán. Esos documentos prueban que Irán había trabajado en la miniaturización de ojivas y pruebas nucleares. Y cuando Israel reveló el archivo, ayudó a convencer a Estados Unidos de que Irán estaba engañando al mundo. Así que cuando vemos lo que está pasando hoy en Estados Unidos, estamos viendo una versión de esa misma guerra en la sombra que Israel ha estado librando durante décadas. Israel aprendió hace mucho tiempo que las ambiciones nucleares de Irán no se detendrían con discursos y resoluciones. Tenían que ser detenidas desde las sombras. Y ahora Estados Unidos está descubriendo que los mismos adversarios que Israel ha estado enfrentando están dispuestos a ir mucho más allá del Medio Oriente para conseguir lo que quieren. Este no es un conflicto regional, nunca lo fue. Es una lucha global por la tecnología, la inteligencia y el equilibrio de poder del siglo XXI. Y Israel ha estado en la primera línea de esa lucha durante mucho tiempo. Así que ahora, ya sea que la guerra se reanude o no, ha estado librándose desde hace algún tiempo, con los enemigos de Estados Unidos moviéndose silenciosamente tras bambalinas. Han estado construyendo alianzas, creando hechos consumados a escala global y eliminando silenciosamente las capacidades de Estados Unidos, lo cual, hasta hace poco, se descartaba como coincidencia o teorías de conspiración.
Y la mayor superpotencia del mundo, Estados Unidos, ya no está quedándose de brazos cruzados. Se está trazando silenciosamente un nuevo mapa de Medio Oriente. Según los medios árabes esta semana, el rey de Jordania firmó un acuerdo histórico para arrendar el puerto de Aqaba a los Emiratos Árabes Unidos por 30 años. Este es el primer paso en un proyecto regional masivo, un ferrocarril estratégico que conectará a los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel hasta un puerto de aguas profundas planeado para Gaza. Detrás de escena, este es un momento en el que la visión a largo plazo, de la que los líderes israelíes han hablado durante años, comienza a tomar forma física. Un corredor de acero, energía y comercio que se extiende desde la India, pasando por Aqaba controlada por los Emiratos y llegando a la recién administrada Gaza bajo supervisión estadounidense. Y aquí está la clave. Nada de esto puede suceder mientras Hamás controle Gaza. Cuando el presidente Trump dice que Hamás será desmantelado, lo dice en serio, literalmente. Porque sin eso todo este plan regional se viene abajo. El esquema que se está discutiendo es muy audaz. El desmantelamiento completo de la infraestructura terrorista, la soberanía transferida a manos estadounidenses y un nuevo horizonte para los residentes de Gaza, incluyendo apoyo financiero y la opción de obtener ciudadanía en un tercer país. En esta visión, Gaza deja de ser una carga de seguridad y se convierte en el activo económico más valioso de la región, el punto final de un corredor comercial y el puerto de aguas profundas más nuevo del mundo. Y este no es el único cambio que está ocurriendo. Justo esta semana, Estados Unidos y Marruecos firmaron un acuerdo para asegurar el Estrecho de Gibraltar durante los próximos 10 años, otra pieza de la misma arquitectura comercial global. De la historia, aprendemos que las grandes potencias surgen gracias a las rutas comerciales. Y lo que estamos viendo ahora es la silenciosa construcción de una nueva, una que puede convertir a Israel en el nodo central del hemisferio oriental. Cuando el capital emiratí se encuentra con el poder estratégico estadounidense y la innovación israelí, el mapa de Medio Oriente se reescribe. Y hablando de Gaza, las mujeres de Gaza alzaron la voz esta semana sobre el abuso sexual y la extorsión sexual que están sufriendo por parte de nadie más que Hamás, y esto fue reportado en el Daily Mail. Describen a viudas y mujeres desplazadas siendo explotadas sexualmente, chantajeadas a cambio de ayuda y silenciadas por Hamás, mientras grupos de derechos advirtieron que decenas de miles podrían estar en riesgo. Testimonios que están surgiendo de Gaza revelan que los terroristas de Hamás están explotando sexualmente de manera sistemática a mujeres palestinas vulnerables, exigiendo sexo a cambio de ayuda básica, comida e incluso refugio. Los relatos describen un sistema depredador que tiene como objetivo a viudas, madres desplazadas y mujeres sin proveedores masculinos, con víctimas amenazadas para que guarden silencio por parte de operativos de Hamás, que declaran que ellos son el gobierno aquí y que por lo tanto las mujeres deben someterse. Y esto no es un fenómeno nuevo. Activistas políticas de países occidentales que han venido aquí para participar en eventos pro-palestinos en Gaza y en Judea y Samaria han reportado repetidamente en el pasado haber sido acosadas y agredidas sexualmente por hombres árabes en áreas controladas por la autoridad palestina. Varios de estos casos incluyeron a miembros de medios extranjeros, y esos casos llegaron a mi conocimiento cuando serví como director de la oficina de prensa del gobierno de Israel. En cada caso, las mujeres se negaron a presentar denuncias oficiales o incluso a mencionar nombres abiertamente. Se nos pidió que ya no emitiéramos credenciales de prensa a quienes, según decían, estaban empleados por sus organizaciones de medios extranjeras. Así que me pregunto cuánto tiempo tardarán los grupos de derechos humanos o la ONU en abordar esto. ¿Y abordará esto la próxima flotilla? Bueno, hablando de la flotilla que zarpó de Barcelona el domingo para otro viaje anti-israelí hacia Gaza, también se ha visto sacudida por un escándalo sexual después de que uno de sus líderes progresistas fuera acusado de conducta sexual inapropiada con al menos 3 voluntarias. El New York Post informó que un líder de alto rango dentro de la flotilla, miembro del comité directivo, nada menos que el máximo órgano de gobierno de la organización, mantuvo relaciones sexuales con varias activistas mientras estaban en el barco rumbo a Gaza. No fue una persona, ni 2. 3 personas diferentes afirmaron en una publicación en redes sociales a principios de esta semana que el grupo palestino Corazón de Filistina estaba involucrado. Y en otras noticias de Gaza, la guerra en curso ha reducido gravemente las tierras abiertas para el pastoreo en Gaza, lo que ha provocado una grave escasez de rebaños de ovejas y cabras.
Más allá del impacto económico, muchos hombres locales de Gaza expresan su frustración porque Israel les ha quitado efectivamente un pasatiempo cultural muy apreciado. Hemos tenido otra semana en la que Israel ha estado en el centro de la atención mundial, no solo en Medio Oriente, sino también en Europa, Sudamérica y más allá. Comencemos con Europa. En los últimos días, varios gobiernos europeos, incluyendo España, Francia y otros, han intensificado sus esfuerzos para imponer nuevas restricciones a Israel. Estas medidas van desde propuestas de limitaciones de armas hasta iniciativas diplomáticas destinadas a restringir la libertad de acción militar de Israel, así como presión coordinada dentro de las instituciones de la Unión Europea. El objetivo declarado es restringir las operaciones de Israel contra los grupos terroristas en sus fronteras. Pero el efecto práctico es claro: impedir que Israel termine el trabajo y desmantele organizaciones que nos han atacado repetidamente. Y vale la pena señalar que estos mismos gobiernos enfrentan sus propios desafíos internos: inestabilidad política, presión económica y disturbios sociales. Mientras más fuerte se vuelve la crítica hacia Israel, más turbulencia parecen experimentar en casa. Y luego hay una historia completamente diferente desarrollándose al otro lado del mundo. Esta semana, Israel celebró su Día de la Independencia. Entre los portadores de antorchas en el Monte Herzl estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, un jefe de Estado en funciones que viajó al otro lado del mundo para estar en el Monte Herzl y honrar el renacimiento del Estado judío. Y el presidente Milei no vino aquí solo por simbolismo. Durante su visita, Argentina designó formalmente a la Guardia Revolucionaria Islámica y a la Fuerza Al-Quds como organizaciones terroristas, un paso que muchas naciones han evitado dar. Dijo que al hacerlo, Argentina está agregando una dimensión moral distinta a la política exterior global. Y además, firmó 2 memorandos de entendimiento históricos esta semana en Israel, uno que establece un marco integral de lucha contra el terrorismo entre Israel y Argentina, y otro que inicia la cooperación conjunta en investigación de inteligencia artificial e infraestructura de supercomputación, las tecnologías que definirán la economía global del futuro. Así que, por un lado, vemos a las naciones tratando de restringir a Israel y luchando. Y por el otro lado, vemos a una nación que elige apoyar a Israel y que está en ascenso. Esto coincide, casualmente, con algo que fue escrito hace mucho tiempo, mucho antes de que existiera la Unión Europea, mucho antes de la diplomacia moderna, mucho antes de que cualquiera de estos gobiernos siquiera fuera imaginado. La promesa dada a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. No tienes que forzar la conexión, solo tienes que mirar el mundo tal como es. Así que algunas naciones están eligiendo presionar a Israel y están enfrentando turbulencia, y otras naciones eligen bendecir a Israel y están experimentando renovación y claridad. Y prosperidad. La historia ha visto este patrón antes. Con la celebración del Día de la Independencia esta semana, completamos un ciclo de 3 semanas que comenzó con Pesach y terminó con Yom HaAtzmaut, nuestro Día de la Independencia. Todo esto mientras estamos en medio de nuestra guerra de renacimiento, Milchemet Kumah, una guerra que nos recuerda día tras día que en cada generación no es solo una frase histórica en la Hagadá, sino una realidad viva. Así como salimos de Egipto, hoy estamos llamados a pasar de la esclavitud a la libertad, de la destrucción a la renovación. Este periodo nos enseña una lección fundamental: nada se puede dar por sentado. Desde el 7 de octubre hemos visto milagros que surgieron del fuego. Hemos llegado a comprender el verdadero significado de nuestra independencia, un regalo adquirido con la sangre, y el valor de nuestra generación extraordinaria, una generación de los hijos de Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que hemos criado aquí en Israel. Los paralelismos con la historia bíblica son asombrosos. Así como los 10 espías intentaron debilitar al pueblo y asustarlos con lo que decían que les esperaba, también en nuestros días hemos escuchado predicciones terribles sobre lo que sucedería si nos atrevíamos a ir a la guerra. Pero elegimos el espíritu de Josué y Caleb. ¿En verdad estamos viviendo en tiempos bíblicos? Hoy, cuando vemos a aquellos que se levantaron para destruirnos, vemos la fuerza de la generación de la victoria. Aquellos que buscaron borrarnos y socavar nuestro derecho a vivir en esta tierra se encontraron frente a un muro de hierro, un muro de fe y valentía. La máquina del terror que creyó que podía quebrarnos se hizo pedazos contra el espíritu del pueblo de Israel. ¿Y qué queda de ellos? Ruinas de una ideología asesina que se está derrumbando por sí misma. Mientras nosotros seguimos construyendo, sembrando y profundizando nuestra conexión con este país y nuestro arraigo en él.
La derrota de nuestros enemigos no es solo militar, es ante todo moral y espiritual. Así como Joshua y Caleb no temieron a los gigantes de la tierra de Israel, así también nuestros soldados y comandantes, los verdaderos herederos de Joshua y Caleb, han demostrado que ninguna fuerza en la tierra puede vencer a un pueblo que regresa a su patria. Así como este soldado aquí en la foto que están viendo, cargando a una niña pequeña sobre sus hombros, eso fue en la noche que siguió a la masacre de la mañana del 7 de octubre. Él la saca del infierno de Kibbutz Kfar Aza y camina con ella hacia la seguridad de la estación Alonit. El soldado es Jonathan Itchaksamu de Karnatzul. Él es hijo de Moshe en Ailet, hermano de Beeri, Lavi, Tamar y Ahinoam. Y un mes después de que fue fotografiado aquí, Jonathan, quien luchó con el batallón 202 de la Brigada de Paracaidistas, resultó gravemente herido en Gaza. Los doctores en el hospital Bellinson lucharon para salvarle la vida, pero no pudieron salvarlo. Jonathan había firmado previamente una tarjeta de donador de órganos, y sus órganos fueron trasplantados a 6 pacientes en diferentes hospitales. En su muerte, le dio vida a 6 personas. Un hombre de unos 50 años recibió su corazón. Un hombre de unos 30 años recibió los pulmones. Un lóbulo de su hígado fue donado a una bebé de menos de un año. Un riñón fue para un niño de 10 años y el otro para un hombre de unos 50 años, y aquí está la emotiva imagen de su madre escuchando el corazón trasplantado de su hijo. Jonathan cayó en combate en el norte de la Franja de Gaza. ¿Tenía 21 años? El Estado de Israel es un refugio y un hogar para los judíos que fueron perseguidos en todo el mundo. Durante generaciones, todos rezamos Leishana Babi Rushalaim el próximo año en Jerusalén, al igual que los judíos de Etiopía. Los padres de Jonathan hicieron aliyá. Jonathan nació aquí, creció aquí y sirvió en la brigada de paracaidistas. En ese día terrible, él y sus compañeros rescataron a niños judíos de los nazis de nuestro tiempo. Él siguió luchando y cayó en la defensa del pueblo judío. E incluso entonces siguió dando vida a otros. Concluimos estos días de independencia con la frente en alto, sabiendo que aquellos que buscaron nuestra destrucción han encontrado su final, mientras que nosotros, a través del dolor y la pérdida, nos levantamos, crecemos y prevalecemos. La nación eterna no le teme al camino largo. Y este camino nos lleva hacia la victoria total, la victoria de la luz sobre la oscuridad, del renacimiento sobre la ruina. En efecto, como dije, estamos viviendo tiempos bíblicos y su final es el triunfo eterno del pueblo de Israel. Las operaciones de la guerra con Irán se llaman el rugido del león y el león ascendente que ocurrieron el año pasado. Y aquí en Israel llevamos las palabras de la canción Altira Israel. Altira kiguri haloata verimishag miloira. No temas, oh Israel, porque eres el cachorro del león. Y cuando el león ha rugido, ¿quién no temerá? Soy Daniel Seaman. Acompáñame de nuevo la próxima semana en Straight Up desde los estudios de JNS TV en Jerusalén, Israel.